Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Quería, por favor, me acompañen con una muy pequeña oración. Señor Jesús, Padre Santo, gracias por poder estar aquí, Señor, en esta tu casa, hoy día, Señor. Gracias por poder haber traído a mis hermanos, Señor, aquí a tu morada. Te pido, Señor, que me uses, Señor, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para tu obra, Señor, pues sea para exaltarte, Señor, para glorificarte, Señor. Y te pido con todo mi corazón, Padre Santo, que tú nos puedas hablar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, te damos. Bendice esta noche, Señor. Y por sobre todas las cosas, Padre, afianza siempre tu relación con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La verdad estuve pensando cómo poder titular esta prédica. Creo que borré como 5 veces el título hasta que quedé realmente en ponerle pero qué generación. Y muchas veces nos va a sonar como exclamación, ¿no? Y justamente eso es lo que pensaba el día de hoy, ¿no? O sea, pero qué generación. Realmente lo que nos está tocando vivir en estos días y y a la generación menor, a esta generación de hoy en día, lo que también pues le va a tocar vivir, ¿no? La palabra generación sabemos que tiene diversos significados. Si vamos al diccionario, a ese famoso que todos conocemos que es el de la Real Academia Española, la define como una sucesión o serie de descendientes, en línea recta. Pero bíblicamente, el significado de la palabra generación no difiere mucho tampoco de la definición de arriba, ¿no? Y viene del hebreo dor, que significa círculo. Bueno, y se refiere a un grupo de personas que nacieron en el mismo tiempo, o sea, es decir, contemporáneos. Y que obviamente tranquilamente podría estar sentado al lado tuyo, al lado mío y al lado de cada uno de ustedes, ¿no? Obviamente tenemos muchos contemporáneos en este lugar, la casa de Dios. Y obviamente, pues, ¿no? Podríamos también considerarlo, pues, ¿no? Que siempre se refiere a personas, ¿no? O a grupos de un mismo sentir, del mismo pensar o de una misma edad, ¿no? Si me acompañan, por favor, a la Biblia, yo quería empezar compartiendo en el capítulo 30 del libro de los Proverbios, que hay 4 capítulos que la verdad hablan mucho de las generaciones, ¿no? Y estos versículos me han impactado mucho porque describen con gran exactitud, pero sí precisamente, la generación, ¿no? O cómo es esta generación que existe actualmente sobre la tierra, ¿no? Si me acompañan a 30, al Proverbios 30, 11, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no la bendice. En el 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En el 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, ¿no? A veces el frungir del ceño, ¿no?
Y hermanos, muchos adolescentes y jóvenes y la verdad uno lo ve muy recurrentemente, toman una posición de rebeldes contra sus padres. Y yo también, en algún momento, cuando no era creyente, y tenía obviamente, era de una generación pues más joven de la que soy probablemente ahora, en algunas veces también reconozco haberlo hecho, ¿no? Pero esta generación rebelde contra sus padres, ¿qué hace? Tristemente nos lleva o los lleva a su muerte espiritual. Y hasta muchas veces física en muchos casos, ¿no? Muchas veces también problemas mentales, ¿no? De violencia y muchas cosas más que podemos ver. Y aquí en Proverbios 30:11, ¿no? Que habla, dice, generación que maldice es una generación que maldice a sus progenitores. Y son individuos fríos, ¿no? Tú los ves que no aman, no respetan, que no honran, ni bendicen a su padre, ni a la mujer que los engendró o que los concibió, ¿no? Y a la mujer que dio a luz. Y son una generación de hijos pues ingratos, ¿no? ¿No? Poco agradecidos, ¿no? Muchas veces, a veces hasta pues, impetuosos que quieren hacer valer su voluntad sobre sus padres, ¿no? ¿No? Y me ponía a iba un poquito más atrás, incluso, ¿no? ¿Qué daños se pueden estar haciendo, ¿no? ¿No? Están yendo en contra de uno de los principales mandamientos de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dé. Y este mandamiento también nos lo da Dios a nosotros. Y es de vital importancia entender que delante de Dios la honra de los hijos hacia los padres es algo de muy gran valor. A tal punto que está en la ley también, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Y en Éxodo 21:7 nos sigue ministrando, nos sigue hablando y nos dice, igualmente, el que maldice a su padre o a su madre, morirá. Claro, está clarísimo. Y la razón por la cual se menciona este versículo es para demostrar las malas actitudes de los hijos hacia sus padres. Y que no se puede agradar al Señor, hermanos, si no honramos a nuestros progenitores. Todo hijo que maldice a sus padres está en pecado. No, y no solamente maldice, hermanos, o jóvenes, no solamente eso sería lo peor, lo más grave, sino también desobedece a sus padres, no se sujeta y murmura o habla en contra de ellos.
En Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a la luz. Si nosotros como hijos, o si el hijo, hija, no honra a sus padres ni los obedece, se convierte en un hijo necio, un hijo sin valor, el cual es una carga pesada para su padre y una tristeza enorme para su madre, hermanos. Y eso debemos siempre tenerlo claro en nuestras vidas. Y más nosotros, muchos de nosotros, o la mayor parte de nosotros, que estamos en los caminos del Señor. Y que podemos haber pasado muchas desilusiones, o hemos podido tener, a veces hasta, en algunos casos, pensamientos diferentes, forma de pensar diferentes con nuestros padres, pero ante todo, debemos hacer primar los mandamientos de la ley de Dios y amar a nuestros padres, hermanos. Y tengan la seguridad siempre, cuando estén en el lado de acá, en el lado de ser padres, que Dios no creó una escuela de padres y tampoco los creó perfectos, pero sí los creó con amor. Y es una obligación nuestra y de los hijos honrar a los padres. En Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, ¿no? Libre en su propia opinión. Bien duro, ¿no? Duro el mensaje. Su propia opinión o propia prudencia, ¿no? En la palabra se habla de no te apoyes en tu propia prudencia, no hagas tu voluntad, ¿no? Y estamos viviendo en una sociedad realmente donde se ha perdido mucho los valores, se ha perdido mucho el amor, se ha perdido mucho el respeto. Es una sociedad que se cree que está viviendo correctamente su vida, ¿no? Es una sociedad que cree, y muchos jóvenes ahora creen que están viviendo correctamente su vida. Y muchos creen incluso hasta que no necesitan consejo, yo estoy bien así, ¿no? Estoy bien así en mi modo millennial, déjenme ser como estoy, déjenme ser así. ¿No? Estamos en una sociedad que enseña que cada individuo debe ser aceptado tal como es. Y que prohíbe denunciar las cosas que están mal delante de Dios, ¿no? Y esto muchas veces, ¿no?, nos quieren imponer. Pero en contraste a lo mencionado en estos versículos que les he mencionado, yo quería hablarles de 3 personajes que están en la Biblia, en la palabra de Dios, que fueron muy justos y perfectos ante los ojos de Dios nuestro Padre. Acompáñenme por favor a Ezequiel 14:14. Dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y acá no dice, librarían la vida de su segunda generación, tercera generación. Y muchas veces a veces decimos, ay no, todavía soy joven, mi mamá viene a la iglesia, ora por mí, a mí me va a ir súper bien, pero yo todavía, que mi mamá haga la chamba, ¿no? Y que el Señor le ayude, ¿no? Sus propias vidas, dice el Señor.
Si vamos a Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Perfecto, ya les expliqué, en sus contemporáneos, probablemente en su ciudad, ¿no? En su pueblo, en su distrito. Imitemos a Noé, hermanos. Noé, varón justo y perfecto, entre todos los hombres de la tierra. No dice entre unos cuantos, dice entre todos los hombres de la tierra. Y con Dios caminó Noé. Qué lindo, ¿no? Imagínense. Yo me ponía a pensar y decía, qué placentero es poder caminar con alguien que uno ama, agarrado de la mano, ¿no? O abrazado, al lado, sentirse protegido, sentirse querido, sentirse amado. Y así caminó Noé. Con Dios caminó Noé, ¿no? Obedeciendo por fe. Predicó 120 años para que los hombres y mujeres pudieran arrepentirse. Fue un instrumento para la salvación, no solamente de su familia, sino de muchos de esta tierra. El otro personaje justo y perfecto ante los ojos de Dios es Job. Y muchos sabemos la historia de Job. Miles de pruebas, ¿no? Pero fuerte, nunca tiró la toalla, siguió, en el mundo diría masoquista, ¿no? Le gustan las pruebas, pero no. Él sabía lo que estaba pasando y aún así nunca bajó la toalla, nunca tiró la toalla y siguió, porque sabía que después de cada prueba Dios lo iba a recompensar. Y metemos a Job, a ese varón justo y perfecto, que incluso era la propia envidia de Satanás, y Satanás lo veía tan agarrado de la palabra de Dios que le pidió a Dios que probara la fidelidad de Job. Y por esa razón tuvo que soportar de raíz pérdida de todos sus bienes, muerte de todos sus hijos, problemas conyugales, enfermedad incurable. Pero ¿saben qué? Siempre mantuvo su fe. Jamás la perdió. Y la verdad, qué ejemplo de varón justo y perfecto delante de los ojos de Dios. Acompáñame por favor a Daniel 1:4. Dice, muchachos, o póngalo generación, ¿no? Contemporáneos, amigos, cercanos, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, ¿no? Muchachos sabios en ciencia, ¿no? No dice muchachos que, no sé, que paran pendientes de los TikToks, ¿no? O los redes sociales lovers. No, dice muchachos sabios en ciencia y de buen entendimiento, ¿no? O sea, una generación pura, limpia, idóneos, o sea, que podían dar ejemplo y que eran considerados, ¿no? Justamente eso, o sea, generación justa y perfecta.
En, en Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos, no dice 4 adultos, 4 mayores, 4 señores, o sea, qué gran responsabilidad tenemos, jóvenes. Una responsabilidad enorme. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, uno de los 4 muchachos, tuvo entendimiento en toda visión de sueños. Qué increíble, ¿no? Cuatro muchachos, como diríamos nosotros ahora, bien portados, centrados, les aseguro que respetuosos y que honraban bien a su padre, obedientes, educados, ¿no? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todos los aspectos. Probablemente me remonto un poco de tiempo atrás, y no solamente en letras y ciencias, les apuesto que también en el deporte, todo lo que hacían los prosperaba y les iba sumamente bien. Imitemos a Daniel, hermanos, jóvenes, que sí, sabemos que fue llevado muy joven, probablemente en una edad donde no tenía mucha experiencia, no había vivido muchas cosas, ¿no? Cautivo a Babilonia. Pero la primera decisión que tomó Daniel fue no contaminarse con las costumbres del mundo, hermanos. Y discúlpenme que sea tan repetitivo, pero lo vemos a cada rato. Redes sociales, TikTokers. Y dicen que son cools, los que van a traer, probablemente van a marcar el futuro de esta generación, de estas generaciones venideras. Pero yo les digo que no me gustaría que mis hijos sigan ese ejemplo. Y Daniel, joven, cautivo, que fue llevado, tomó la decisión más importante de su vida, no contaminarse con las costumbres del mundo, ¿no? O de las costumbres de los babilonios en esa época. Porque era un joven especial. Llamado el Grande del Señor. Incluso hasta su fidelidad a Dios lo llevó a ser lanzado al pozo de los leones. Y me pongo en su lugar y yo estaría temblando de miedo. Pero él no. Él sabía que Dios lo iba a librar, porque de peores batallas lo había librado. Tuvo una vida devocional, enraizada en una dependencia absoluta en Dios. Y la fortaleza espiritual que obtuvo fue por la oración, la meditación y obviamente el estudio de la palabra de la Biblia. Dios le dio esa sabiduría a Daniel. Hermanos, imitemos la fe y obediencia de Daniel, Job, Noé. Que el ejemplo de estos hombres buenos y justos acompañe en todo momento nuestras vidas para crear y dar fruto donde la voluntad de Dios nos ha plantado, hermanos. Tremenda responsabilidad que tenemos. Y yo le pido a Dios muchas veces perdón porque hasta ahora no lo he hecho y muchas veces no doy fruto. Y esta palabra es para mí también, principalmente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a estos años que estamos viviendo, sino transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Apartémonos de esa generación que lo rechaza, que vive apartada del Señor, de su amor, de su palabra, que no se sujeta al Señor y que mucho menos es capaz de sujetarse a sus padres, que hacen su propia voluntad y que saben que se deleitan probablemente en las redes sociales y otras cosas que no son ejemplo para nosotros. No os conforméis a este siglo, seamos luz, seamos ejemplo. Tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Le pido a los músicos si pueden ir subiendo, por favor. En Mateo 11, 16 al 17 dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos la flauta y no bailasteis. No sé ustedes, hermanos, pero tocar la flauta es lo que debemos hacer. Las generaciones de ahora inclusive pueden escuchar la palabra de Dios y a pesar de eso hacerse de la vista gorda, de oídos sordos, a los constantes llamados de Dios, de que formen parte de esta generación justa y perfecta y que es solamente y que será salva solamente por la gracia de Dios. Así que, hermanos, yo no quisiera sentarme en una plaza y esperar a que me toquen la flauta, sino quisiera yo ser el mismo que toque la flauta, que lleve la palabra a tanta gente necesitados y que cuando me la comparta a mí la pueda escuchar y no hacer caso omiso. Así, hermanos, seamos esa generación justa y perfecta. Dios, el día de hoy, nos está hablando a todos y tenemos una gran responsabilidad delante de Él.